Hola, hola. Hola, probando. Hola, te escucho perfecto, Ani. ¿Qué tal? Está muy Creo bien. que Ricardo está sin micrófono, me dijo, que cualquier cosa le preguntamos por WhatsApp. Hola, Ricardo, buen día, si es que nos escuchas desde la nube. Bueno, a ver, yo no sé si ya soy anfitriona, ya hay 10 participantes. Voy a probar Perfecto. lo de compartir pantalla. Dale, y ahora aceptamos a todos. Espera que tengo el keynote por acá, charla Zika. Y visualización. Si yo pongo, Ahora, les voy a mandar a todos que les mando un mensaje a la sala de espera, que ahora los vale, aceptamos. compartir. ¿Vos ahí estás viendo la pantalla? Eh, sí, perfecto. Y si yo hago esto, ¿ves el chat? No. O sea, ¿seguís viendo la Solamente pantalla la pantalla. A ver, ¿querés pasar diapositiva por las dudas? Una, dos. Ahí no veo cortado. ahí? Ahí sí, hay que es producir. Dale, perfecto. Porque yo Perfecto. tengo esta pantalla como compartida y tengo la otra que solamente la veo yo. Bárbaro. Espero. Si no, cualquier cosa me... Perfecto. Bueno, bárbaro. Bueno, ¿Te parece ¿arrancamos? que aceptamos? Ya hay Sí, 12 personas. sí. A ver. ¿O querés que demos un minuto más por si se suma alguien más? Va, como vos quieras. Yo iría, a ver, para que me escribió Ricardo. Las escucho perfecto si ya son coanfitrionas. Yo iría aceptando y de última vamos esperando ahí con la gente. Dale. Bueno, ¿te parece que igual y 35 arranquemos? Para no demorarlo Dale. mucho. 16 personas. Hola, buenos días. Buen día. Hola, buen día. ¿Se escucha bien? Buen día, sí, perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a esperar 3 minutitos más a ver si entra alguien más y arrancamos. Tengo una pregunta técnica. Ahí ustedes están viendo el fondo de, o sea, la presentación y ven sus ventanitas o solamente están viendo la presentación? Yo ambas cosas. Ambas cosas, o sea que se van a ver ustedes también. Buenísimo. Ahí va. Bueno, sigue cayendo mucha gente al baile, así que estoy admitir. Sí, Ahora igual ya en 2 minutos. bien.
Bueno, somos 24 participantes. Yo diría que podemos ir arrancando. Sí, por ahí sí pedirles a todos que silencien los micrófonos y de última cuando quieren decir algo lo abren, así no empezamos a generar como interferencia o ruidos, ¿qué les parece? O de última escriben en el chat y van como pidiendo palabras y también como armamos algún tipo de orden al hablar, si les parece bien. Correcto. Ahí entró alguien más. ¿Alguien más? Bueno, arranco, Pau. Dale. Primero quería contarles que esta charla la voy a estar dando con Pau Orlando, que es acá la coanfitriona. Las dos somos productoras. Y yo quería hacer como una breve, nada, les quería contar brevemente que esta charla tiene su inicio, su origen, tiene que ver con una beca que yo adquirí en la época COVID, y como contraprestación yo tenía que dar alguna charla, taller, capacitación. Entonces un poco el sindicato ahí nos brindó ese espacio y acá estamos. Yo soy Daniela Sanz, soy productora, vengo trabajando en publicidad, cine y series. Comencé en publicidad y hoy en día estoy laburando más que nada en películas y en series, ¿no? Ahí vamos a ir viendo qué dimensiones de las producciones, y bueno, cedo la palabra a Pau con su presentación. Bueno, bienvenidos a todos, acá arrancando la mañana con una charla de introducción, asistencia de producción. Digo, vamos a tratar de dar una charla, así como dar algún tipo de marco y dar algunas herramientas, seguramente queden preguntas varias, múltiples, para seguir haciendo y pensando, pero bueno, es una introducción, siéntanse libres de preguntar y de participar cuando tengan ganas. Sí, eso es importante a los que acaban de llegar, vayan anotándose, así vamos tratando de organizar la clase y el tiempo que tenemos de la mejor manera. Bueno, como decía Dani, bueno, acá Paula, yo trabajo hace 12 años en cine, también hice series, teatro, reality, publicidad, y he arrancado haciendo todo el caminito de la producción, desde meritoria, ayudante, asistencia, jefe de producción. Bueno, ahora acabo de terminar una dirección de producción y también produzco mis propias películas, todas nacionales o con coproducción, en los últimos años. Así que bueno, nada, desde un poco esta experiencia vamos a tratar de darles un panorama del trabajo y bueno, acá estamos para ayudar y para ir pensando juntos un poco esto. Ahí va. Bueno, vamos a pasar al primer slide. Hay un rayón rojo, no sé si lo ven. Sí, pero no sabría cómo sacar este rayón. No sé, no sé si fui yo que lo generé, pero bueno, nada, chicos, un rayón rojo. Bueno, primer pregunta que tiramos acá para empezar a pensar un poco qué es la producción o qué es producir, que se puede aplicar a diferentes disciplinas, ¿no? No solamente las películas, también puede ser teatro, como contaba Pau. Yo puse esta frase de hacer que las cosas sucedan, porque creo que nada, tiene que ver un poco con eso, y acá nos gustaría un poco escuchar a ver qué tienen ustedes en la cabeza con la pregunta ¿qué es producir? Sí, pensando así como algo corto, ¿no? Digo, obviamente que la producción podemos abrir una lista interminable, pero ¿qué es lo que se les viene así como clave y corto de idea general? Sí, bueno, esa frase es ideal, es gestionar.
Bueno, Gestionar. Ok. A ver, muy bajito. muy bajito. A ver ahora. Sí, a ver. Sí, creo en esta idea, ¿no? De cómo generar las condiciones para que se ocurra una idea o un plan. Una idea, un plan. Gestionar ideas, plan. Ok. Bajar Algo. una idea a tierra, hacer que pase desde solamente una idea, un concepto, a que pase por el desarrollo, producción y hasta la última etapa de explotación. Perfecto, ¿no? Acá hay una idea de camino. Interesante. Bien. También hay algo que a veces se dice mucho en la producción, que es que nadie se da cuenta que producción está haciendo bien su trabajo hasta que realmente pasa algo, ¿no? Digo, como gran parte de nuestro trabajo es resolver y hacer que todas esas cosas sucedan, y mucha gente no se da cuenta que están sucediendo y que hay un montón de personitas haciendo que eso suceda, y pasa algo y es como, ¡producción! Sí, Entonces hay algo de ese trabajo que también es muy mágico, ¿no? Como muy invisibilizado por momentos. Pero bueno, es un poco así también. bueno, se habló de gestionar camino, desarrollo, trabajar una idea. Pienso en esta frase de hacer que las cosas sucedan, que muchas veces es como un disparador, un tic que dispara y no sé, puede terminar en una reunión entre dos personas, ¿no? Entre un guionista y un director, y ahí producción estuvo gestionando, disparando que eso suceda, hasta mover todo un parking en un rodaje porque nos dimos cuenta que se va a meter en el set. O sea, producir, como decía Pau, tiene este laburo que a veces es invisible, pero está atrás como hilando para que las cosas se materialicen, se realicen. No sé, las personas se encuentren para hablar de lo que tenemos que desglosar, para planificar, ¿no? un sistema de trabajo, ponernos de acuerdo. Todo eso tiene que ver con producir, me parece, y metiéndonos también un poco en lo que tiene que ver la producción audiovisual y de películas o de series o de un corto, de una publicidad, podemos pensar que está organizado en etapas, ¿no? Donde primero aparece una idea, hay que trabajar esas ideas, hay que desarrollarlas, para ver si llegan al puerto del guión, ¿no? Se empiezan a materializar en palabras, en imágenes, en sonidos, en escenas, en secuencias. Y ahí aparecen las etapas que mencionaba una de las compañeras que tenemos acá, ¿no? De desarrollo, que ahí vamos a entrar a pensar un poco. Sí, creo que está bueno, no digo, una peli, como recién decía Dani, tenemos distintas etapas, y dependiendo de las etapas, entran determinados roles, ¿no? A participar de estas etapas. Tenemos la etapa de desarrollo, la de preproducción, la de rodaje, la de postproducción, y todo lo que tiene que ver después con copia, distribución y comercialización de una película. En lo que tiene que ver con esta charla que vamos a dar hoy, la asistencia de producción, tanto asistencia como ayudante, como meritorio, como jefe, participa, o jefa, participan de lo que es la preproducción y del rodaje. Hablando, digo, por ahí teníamos ganas de describir rápidamente qué era el desarrollo. No digo, el desarrollo entendiéndolo como una etapa en donde hay un guión, se escribe ese guión, se arma un desglose para entender qué necesidades hay en ese guión, se piensa en un presupuesto. Todo esto en el marco ideal, ¿no? El desarrollo trata de decir, ok, esta es la idea y esto es lo que sale esta idea. Después se buscan esos fondos, se entiende realmente qué es la película que se puede hacer, se planifica
qué es esa película posible con los recursos que realmente se obtienen de esa etapa. Se empieza a pensar quiénes son las personas que tenemos ganas que sean parte, desde el equipo técnico, desde el elenco, si es que lo hubiese. Todo el desarrollo tiene que ver con toda esa como previsión y esa búsqueda inicial de lo que va a terminar empezar a suceder en lo que es ya algo más concreto como la preproducción, que ya hay un equipo de trabajo, o una gran parte de equipo trabajando para realmente llegar a ese rodaje. Ahora, Dani, te paso la palabra para si seguís con la pre. Sí, estaba pensando que, digamos, una película es un proceso vivo, ¿no? Y creativo. Entonces, pienso todo esto todo el tiempo que hablamos de cualquier etapa. Por eso es que uno trata de prevenir cuando hablamos de qué hace un productor o una productora, un productore, está tratando de prevenir y planificar para acompañar ese proceso creativo, ¿no? Y en el desarrollo suceden estas tareas y aparecen estas figuras que contaba Pau, y en la preproducción ya digamos, ya vamos a materializar eso que se desarrolló en la etapa anterior. Con lo cual, ya hablamos de qué vemos, a quiénes vamos a convocar. Muchas veces ya vienen desde el desarrollo, no sé, las cabezas de equipo. Algún director o directora tiene ganas de trabajar con determinado director de fotografía, directora de fotografía o director de arte, o muchas veces se convocan esas cabezas durante la preproducción. Pero ya estamos hablando de cómo se va a materializar en imágenes y en sonidos eso que se desarrolló antes. Lo ideal siempre es eso, ¿no? Estamos hablando de un ideal, pero como se trata de un proceso artístico y creativo, digamos, muchas veces no se puede fijar y estancar ese proceso. La idea es llegarlo, o a los productores en realidad nos gusta llegar con esa planificación lo más bajada a tierra posible. Y en la preproducción, voy a pasar al siguiente slide. Ah, no, todavía no llegamos ahí. Pero bueno, en la preproducción vamos a convocar a estas cabezas, vamos a formar estos equipos, y también vamos a poder desglosar en recursos materiales y humanos qué es lo que vamos a necesitar para pasar a la siguiente etapa, que es el rodaje. Es también el momento de las búsquedas de locaciones, ¿no? ¿Dónde vamos a grabar? ¿Qué espacios necesitamos para contar esta película? También se ensaya, o sea, tenemos varias tareas que son para realizar en esta etapa de la preproducción. Es muy importante la planificación, digo, para ver si llegamos realmente con el tiempo que necesitamos y las tareas que necesitamos al rodaje. Con lo cual, planificación es una variable que tenemos muchos los productores en todas las etapas, ¿no? Y también es como muy clave la comunicación con el resto de las áreas y de las personas que van a estar laburando en la película. Tiempo y comunicación creo que son las variables más claves, ¿no? Para que todos entendamos qué película vamos a hacer y podamos todos como caminar en esa agenda, en ese cronograma, y llegar lo más alineados posible. No sé, Pau, si querés agregar algo más. No, después vamos a hacer un detalle, vamos a entrar un poco como más a fondo con lo que es la preproducción, qué hace un asistente o ayudante de preproducción, de producción, en preproducción y en rodaje, y vamos a puntear un poco más esas cosas y esas tareas que se adjudican a esos roles. Por ahora entender que, bueno, la preproducción es lo que decía Dani, ¿no? Es cómo se empieza a trabajar en pos de ese rodaje. Hay un tiempo determinado, hoy en día, para que tengan una referencia, puede variar en una película chica entre un mes, o puede haber preproducciones de películas más grandes que se den de 2 o 3 meses.
el tiempo ese de preproducción es el que uno tiene para llegar bien a rodaje. Entonces el laburo de producción, el más fuerte, siempre suele ser en la etapa de preproducción. Después ya en postproducción es cuando la película se empieza a editar, después de que se edita bien el color, el sonido, la música, efectos especiales si los hubiese. Entonces ya ahí el equipo de producción, como les decía, de jefe o jefa de producción, asistentes o ayudantes, ya dejan de estar en la postproducción, en la copia, la distribución y comercialización. Pero bueno, para empezar a dar un pantallazo de las etapas, y ahora íbamos a pasar a entender, ¿no?, que como es un proceso vivo, también hay distintos tipos de películas, ¿no? Y acá empieza a jugar los modelos de producción. Nosotros queríamos hablar así como dar un pantallazo de los modelos de producción, ¿por qué no? Para que ustedes entendieran que en base a cada película conforma un equipo y una modalidad de trabajo particular. Dependiendo de la película puede ser que haya asistente, haya meritorio, haya ayudante de producción, o que una persona, no sé, nosotras como jefas tengamos que hacer todo, porque estamos en un documental con 5 personas. Entonces, dependiendo de la escala del proyecto, que puede ser chica, mediana, grande, bueno, o chica y un poquito más, son infinitas los modelos de producción, pero digamos que acá hay 3, así a nivel macro, Sí. empezamos a tener más personas en el equipo de producción o menos personas, o hay personas que tienen que asumir determinados roles que en situaciones tendrían a alguien que le está dando una mano. Sí creo que está bueno entender que por ahí en una escala de producción chicas tenemos un documental de 3 personas o 4 personas, probablemente haya una única persona de producción resolviendo todas las tareas que más adelante les vamos a detallar, y por ahí ya en escalas más medianas, que puede ser una película nacional con presupuesto solamente del INCA, que es el Instituto de Cine y Artes Audiovisuales, por ahí haya un jefe de producción, un asistente, un ayudante, y ya por ahí en escalas grandes se empieza a ver 2 asistentes, 2 ayudantes, 2 meritorios, una meritoria. Las escalas nos van, como empieza, cuanto más escala, más presupuesto tiene la película, entonces cuando en general tiene más presupuesto, más son las cosas que hay que conseguir, buscar, realizar. Por eso es que tenemos un equipo de producción más grande, ¿no? Porque las necesidades también son más grandes. Exacto. Sí, acá como que me puse a pensar que si bien el cine nace de un oficio, ¿no? Y acá en Argentina tenemos un sistema y una forma de trabajo, ¿no? Y una organización de la actividad, digamos, hacer una película hoy en día está enmarcado de determinada manera y tenemos estas figuras, ¿no? Un jefe de producción, un asistente de producción, es una organización del trabajo de una manera jerárquica, pero cada proyecto va a arrojar su necesidad, y esa necesidad se va a acomodar en cuanto a la organización de trabajo y gente que necesitamos, ¿no? para realizarlo. No es lo mismo un documental, digamos, cada película va a tener su sistema de trabajo, más allá de que nosotros lo tenemos organizado hoy en día y de una manera tradicional, ¿no? Nada, quería como recordar esto de que viene de un oficio y que, como seguimos hablando de un proceso artístico, creativo y que está vivo, nada está escrito en piedra, pero sin ir más lejos, digamos, tenemos una organización que respetar y nada, eso. Paso a la que sigue, Pau. Dale. Vamos. Bueno, tenemos formación del equipo de producción de campo. Y acá tenemos 2 conceptos, el por debajo de la línea y por encima de la línea, que un poco sigue esto que les comentaba antes, ¿no? de la organización del trabajo. Por debajo de la línea. Por debajo de la línea tenemos, ¿a qué se refiere esto? Son roles que van a estar contratados, ¿no? Para una película, por ejemplo, o una publicidad, que van a estar, digamos, su contratación, su salario y su forma va a estar enmarcada
dentro de los regímenes salariales que tenemos hoy en día. SICA, por ejemplo, es el sindicato del cine y de los largometrajes, entonces va a establecer una escala salarial mínima, ¿no?, para contratar a estos roles. Y por encima de la línea... ¿Cómo? ¿Alguien habló? Creo que se activó un micrófono sin querer. Y por encima de la línea, como hablábamos antes de que es un trabajo jerárquico y tiene una organización muy jerárquica, por encima de la línea son estos roles que van a tener otro índice de responsabilidad y que tienen otra forma de contratación, ¿no?, que no está atada a una escala salarial, a un convenio colectivo de trabajo, como los que están por debajo de la línea, ¿no? Y ahí tenemos a los productores ejecutivos, a los directores y directoras de producción. Depende un poco, volvemos a esto, depende del proyecto, de la escala. Quizás aparecen figuras como un line producer, un PM, y hay, digamos, cada vez se vuelve más específica esta actividad y van apareciendo nuevos roles. Sí, por ahí. Sí, creo que, bueno, como recién decíamos, dependiendo del proyecto, dependiendo de la escala, empiezan a aparecer más o menos, no es que esto siempre tenga que estar de esta manera. Y pensando ya un poco en las tareas, digo, jefe o jefa de producción, es el responsable en set, es la persona que va a ser el responsable de producción y de todo el equipo de producción, y el que tiene que mantener una comunicación no solo con su equipo, sino también con las otras cabezas de equipo, es decir, con el área de arte, con el área de foto, con el área de dirección, con el área de vestuario, con el área de maquillaje. Él, de alguna manera, tiene que estar comunicado con todas las áreas, entender qué necesidades hay en cada área, y también asegurarse de que las necesidades que tiene cada área se están cumpliendo, se están pudiendo resolver. Y bueno, obviamente también el jefe de producción tiene que estar guiando y derivando tareas y distribuyendo el trabajo del área con las personas que tiene trabajando con él, si es que las tuviese, ¿no? Como recién decíamos, si es un documental de 5 personas, probablemente el jefe de producción tenga que estar pendiente de ir a buscar aguas al kiosco, de tener que poner un gazebo, o de tener que llevar, no sé, alguien desde acá hasta Zárate al mismo tiempo, y a la vez de que contratar un catering y ir a buscar un lente de foto a un En las a un lugar horas. de equipos. Todo esto una misma persona, así que siempre todo depende de la escala, pero bueno, en una escala por ahí un poco más de mediana a grande, entendiendo, para dar ahora un marco, pensemos en el jefe de producción como esta persona que organiza el equipo, que entiende qué necesidades tiene la película para el área de producción, y las distribuye con el resto de gente. También dependiendo, ¿no? Justo ayer con Dani, mientras pensábamos en la charla de hoy, decíamos que hay muchos tipos de jefes y jefas de producción, y que puede haber algunos que puedan tener ganas de estar en el set, es decir, en el lugar donde está filmando todo el tiempo, con un handy dando indicaciones a su equipo, y hay gente que está haciendo oficina y no tiene ganas de estar en el set de filmación. Hay algo acá, una frase en rosa que es fundamental para nosotras, que hay siempre diferentes maneras de trabajar, ¿no? Y cada persona tiene su forma, organiza su equipo de determinada manera, así que siempre hay como que, me parece que si la producción hace que las cosas sucedan, también la producción es muy flexible, ¿no? Y tiene que poder adaptarse a las diferentes maneras de producción que puedan surgir, tanto por escala, sino por equipos de trabajo. Total. Sí, yo creo que es fundamental la comunicación, ¿no?, para el jefe o jefa de producción, tanto para su propio equipo como para la comunicación con el resto de las áreas, porque es quien va acompañando, ¿no? Se me hace como este gesto de va acompañando al proceso creativo, y es
en algún punto, me parece, junto con el asistente de dirección, quienes van acompañando y bajando un poco la información de la película que estamos haciendo, ¿no? Pienso mucho en la comunicación con otras áreas como arte y foto, que están más en ese proceso creativo y de vuelo, y muchas veces jefes y asistentes de dirección están bajando un poco la realidad con los tiempos que tenemos, con las contingencias que aparecen, y con los recursos que se tienen, ¿no? Y el jefe de producción muchas veces tiene esta tarea de ir acompañando ese proceso, bajándolo a la realidad, y también la comunicación con su propio equipo. Ayer cuando pensábamos esas diferentes maneras de trabajar, yo pensaba en las experiencias con jefas y jefes anteriores, donde hubo jefas que quizás la forma era más de comunicarle las necesidades y las tareas y las urgencias a seguir a su primer asistente de producción, y ese primer asistente va bajando al resto de ayudantes y meritorios, y hay otros jefes que son más de cómo ir repartiendo las tareas, pero siempre es fundamental la comunicación con ese jefe, ¿no? Que el resto de asistentes y ayudantes puedan remitirse, porque ese jefe es quien planificó, ¿no? Con director de producción, asistente de dirección, con el resto de las cabezas, cómo se va a acompañar ese proceso creativo, y es fundamental, ¿no? Que poder remitirse a ese jefe con las necesidades y urgencias que van apareciendo. O sea que insisto mucho con esto de la comunicación dentro del propio equipo de producción. Los asistentes de producción, el asistente, la asistente, depende un poco, volviendo a esto de la escala, es, ¿no? quien va a estar segundeando, es de alguna manera la mano derecha de este jefe de producción, lo asiste en la forma de organizar el trabajo, lo asiste en la forma de pensar el trabajo, ¿no? Se me ocurren ejemplos concretos de la experiencia de pensar, bueno, vamos a entrar la semana que viene a tal locación, poder prevenir, ¿no? De una semana a la otra, o de 2 semanas a la otra, o de un día para el otro, depende un poco del tiempo que se tenga, y empezar a pensar, imaginar cómo va a ser esa jornada. Se me ocurre como ese ejemplo concreto de la experiencia. Y este asistente también muchas veces manejan el contacto con proveedores, ¿no? Hay una organización que tenemos en nuestra actividad, que es separar un poco las tareas de los asistentes en cuanto a temas, ¿no? Tenemos el gran tema de la técnica, que esto también depende un poco de la escala y el modelo de producción. Hay proyectos que requieren una técnica mucho más específica, y esta tarea se la aboca a un asistente que quede destinado a acompañar la técnica y la producción de la técnica de toda la película. Está la parte administrativa, el desarrollo y la producción de una película tiene su marco administrativo, la contratación del equipo técnico, los contratos, ¿no? Acompañar la cantidad de horas y especificaciones que se fueron haciendo jornada a jornada, para que todos podamos cobrar los sueldos en tiempo y forma. El manejo de proveedores grandes como catering y transportes, ¿no? Una película se va moviendo muchas veces de locación en locación, entonces esto nos requiere quizás o muchas veces queda estanca una semana en una locación, y ahí tenemos no sé, un desarrollo del transporte un poco más ameno. Va a depender de vuelta según el modelo de producción, y muchas veces estos proveedores, que suelen ser y acompañan a lo largo de todo el rodaje de la película, también se destinan a los asistentes de producción. ¿Hay alguna duda o algo? Sí. ¿Alguien quiere preguntar algo o yo por sí? Sí, total. Venimos embaladas hablando.
Ahí, Fucsia, levantaste la mano. Sí, yo quería preguntar, en este esquema de por debajo de la línea, ¿dónde entra el rol de runner de producción? Runner es lo mismo que meritorio de producción. También lo pueden encontrar en la lista de SICA como aprendiz. Entendamos meritorio como runner y aprendiz como el mismo, Son sinónimos. mismo persona, ¿no? Es el mismo rol, son personas que están teniendo primeras experiencias, algunos son primeras veces en una filmación, algunos ya tienen, como vienen de esas primeras, entonces tienen tareas más diarias. Y más como eso, más simples y de menor responsabilidad, y en general son eso, las tareas se las asigna o el jefe, el asistente o el ayudante, pero suelen ser tareas más de, no sé, ir a comprar algo que falta, ir a buscar alguna cinta que tenemos en el camión, estar atentos a que nadie cruce la calle en este momento porque necesitamos que eso, filmar para ese lado. Son tareas más de primeras experiencias. Apareció un ruido molesto, tenemos que identificar si son martillos, hay una sierra, ahí aparecen los aprendices. Tienen que ver estos roles con el nivel de responsabilidad y jerarquía que van a tener, ¿no? No le podemos exigir una responsabilidad, un meritorio, un aprendiz, un runner, que es de un asistente o un ayudante. O sea, el nivel de responsabilidad y percepción monetaria van a ir de la mano, con lo cual tiene que ver todos estos escalafones con nivel de responsabilidades en tareas y también el sueldo que van a percibir, ¿no? Sería muy injusto que eso, le pidamos a un ayudante, un meritorio, una decisión que defina algo, que tome una decisión que tiene que ver con una jerarquía mayor. Tiene que ver un poco con esa, la organización del trabajo, me parece. Puedo una consulta en esta misma línea, digamos, y ya que la charla está dentro del marco de un sindicato. ¿Hay limitaciones en cuanto a tareas específicas que se les puede asignar o exigir a determinados cargos? ¿O no? ¿O es solamente una cuestión de decir, mira, te voy a contratar como runner o como asistente o como ayudante y después, bueno, después te voy a ir pidiendo lo que te pida, digamos? ¿Entiendes? Sí, se supone que, digo, en el marco de un sindicato, como vos recién decías, una película no puede, para darte un ejemplo, creo que ahora va a responder mejor tu pregunta, no puede contratar, por ejemplo, únicamente a un meritorio. O sea, tendría que, para contratar un meritorio, primero tiene que contratar un jefe, un asistente, un ayudante y después un meritorio. ¿Se entiende? Entonces, siempre va a tener que cumplir con los roles que tiene arriba antes de poder contratar a un meritorio. Eso es una obligación, porque si no, si solamente estamos contratando sin tener a nadie arriba un meritorio, obviamente le vamos a estar pidiendo que haga todas las tareas de jefe, de asistente y de ayudante, se le va a estar pagando una remuneración como acorde a un trabajo inicial y de poca experiencia, que no va a coincidir con el nivel de tarea y responsabilidad que se le va a estar pidiendo, que es todo el manejo que por ahí tiene un jefe o un asistente. Entonces, sí hay algo que hay que cumplir como esta escala y este orden, y después, bueno, ya digo, esto pensando, ¿no?, en el marco de un sindicato y cómo está pensado también en películas nacionales que van por INCA, porque el INCA como instituto obliga a que cada película se haga en el marco de un sindicato y estas cosas se cumplan. Obviamente que habrá excepciones, obviamente que no es lo ideal. ¿Respondo un poco la pregunta? Sí, por supuesto que esto también va desde el sentido común, ¿no? De decir, el jefe de producción dirá, bueno, cuánta gente podrá necesitar o no, pero está bien, no hay específicamente algo que, no sé, yo qué sé, a un meritorio no le puedo pedir que vaya y firme remitos en un rental, por decir algo como cuestiones específicas. A un foquista no le vas a pedir que agarre y se ponga a filmar, digamos. Es otro puesto. A eso voy, si en esa escala no hay limitaciones en ese sentido. Más allá del sentido común de esto que explicaba recién, digamos, claro. Sí, creo que hay algo, digo, de ese sentido común, y también me parece
que por ahí a un meritorio le cuesta discernir cuáles son sus tareas o no, creo que depende un poco de la persona con la que trabajes. Siempre hay personas que por ahí van a tratar de extender un poco los límites, y eso es algo que nos va a pasar a todos en todas las experiencias que tengamos, ojalá que lo menos posible, pero digo, en casos ideales, eso, el meritorio no se está ocupando de hacer pedidos de efectivo para que la película tenga dinero la semana que viene, y de él depende la administración de ese dinero. Digo, eso en general no sucede de esa manera y no es lo aconsejable, y lo aconsejable es como respetar estos grados de, digo, entender que el asistente tiene ciertas responsabilidades, el ayudante también, y que cuanto más responsabilidad van manejando o proveedores o determinadas situaciones de mayor responsabilidad. Sí, yo quería también agregar este pensamiento, ¿no? Vuelvo a esto de que no hay un manual para producir y no hay un lugar donde podamos ir a ver qué tareas son de cada una de estos roles. Pero si bien tenemos una organización en el trabajo, en la actividad hoy en día, que formó un sindicato, establece estas obligaciones para las formaciones de equipos, para las productoras, donde no podés tener un asistente si no tenés un jefe, ¿no? Porque hay un día que sí o sí necesitamos un jefe para tener un asistente, un ayudante y un meritorio. Vuelvo a esta consulta de las tareas. Las tareas no están escritas en un manual de qué va para cada uno de estos roles, ¿no? Pero hay una organización del trabajo, ¿no? que la persona que la está siguiendo es la persona que más responsabilidad tiene, que es un jefe, con lo cual si mandamos, por ejemplo, como el ejemplo que recién estaba de mandar un meritorio, un rental y firmar un remito y demás, digamos, si a ese meritorio se le están pidiendo tomas de decisiones y demás, lo más lógico, ¿no? sería que ese meritorio pueda remitirse a su jefe o a su ayudante o a quien tenga arriba, porque hay una organización del trabajo en pos de la producción y la realización de una película, con lo cual la toma de decisiones de ese meritorio se va a ver atada porque no tiene la responsabilidad de llevar adelante esa planificación, ¿no? Y que por lo tanto el jefe de producción le asignó tareas para poder cumplir con esa planificación, ¿no? Volvemos un poco a lo que hablábamos antes de las tareas de la preproducción, donde hay un cronograma de tareas a seguir. Por eso es que el meritorio no podría tomar esa decisión, no porque no pueda o porque no esté capacitado, sino también porque hay una planificación que seguir. ¿Se entiende esto? Digamos, hay una organización del trabajo que el jefe de producción estuvo pensando en cómo distribuir esas tareas, ¿no? en sus asistentes y ayudantes, y que por lo tanto el meritorio, un ayudante, es necesario que sepan, ¿no? esa organización de cómo se estuvo haciendo y qué tareas son correlativas con otras, pero por eso la toma de decisiones no podría recaer tampoco en esa persona. No sé si se entiende un poco esto de la organización del trabajo y cómo recae todo en esto, ¿no? Es que es un trabajo en equipo, lo que no está haciendo otra persona en algún punto me va a afectar a mí, y las responsabilidades que tienen otras personas que están por encima mío también me van a afectar, ¿no? Es un trabajo en equipo y es importante esa coordinación y esa comunicación para la realización de ese plan de trabajo. Creo que alguien había levantado la mano y no sé si la sacó. Milena Burgos. Sí, hola, ¿cómo andan? ¿Me escuchan ahí? Sí, perfecto, Milena. Buenísimo. Yo me había quedado una consulta que no la quería dejar pasar de la tarjetita o imagen anterior, que era ¿cuál es el laburo que cumplen los roles de ETC y UPM? ETC es etcétera, por las dudas. Sí. Ah, ok. Me había quedado una formalidad, perdón, digo, no conozco fuimos. este rol. Y un UPM, que es Unit Production Manager, a ver,
Sí, digo, tiene en escalas más grandes, ¿no? Digo, está ese rol. Aparece esta figura que, digamos, de alguna, o al menos mi experiencia con UPM, fue más de control y de contabilización del presupuesto, ¿no? Y en algún punto esta figura labura mucho con el director de producción, con el jefe de producción y con las cabezas de otras áreas. Es quien va llevando día a día, semana a semana, según cómo se organice el trabajo. Yo vuelvo todo el tiempo a la organización del trabajo, porque imagínense que somos muchas personas y es fundamental eso, no pisarse, no sobrecargar a otros. El UPM es un poco, al menos en mi experiencia, quien llevaba adelante ese control del presupuesto puntualmente con cada área y se remitía al director de producción. Ven que por encima de la línea también está esta jerarquía y nivel de responsabilidad y organización de trabajo. Yo creo que un poco recae todo ahí en cómo nos organizamos para hacer esta película, esta serie, esta publicidad. Pau, no sé si vos querés agregar algo más. No, me parece que está claro. No sé si hay alguna otra duda. Alguien que Bueno. quiera preguntar algo o contar alguna experiencia también si ya la tuvieron o dudas que tengan de... Hola, ¿me escuchan Hola. ahí? Sí. Quería hacer unas consultas ya que nombraron el tema de la cantidad de horas extras. Como en el caso de las series, por ejemplo, que son periodos largos y de mucha cantidad de gente, si ustedes tienen un control, digamos, una forma de llevar un poco, que si me pueden contar su experiencia. Sí, control de los horarios. Cada trabajador, no solamente producción, tiene que tener y producción en algún puesto, por ejemplo, ¿no? No sé, se me ocurre un ejemplo muy concreto. Arte, por ejemplo, es un área que necesita cantidad de horas, es una de las áreas que más siempre necesita cantidad de horas porque tienen laburos durante la preproducción de producir todo eso que vamos a ver en la puesta, y después durante la etapa de rodaje, en proyectos grandes como las series, también tienen laburos paralelos a lo que se va grabando día a día, ¿no? Las famosas avanzadas de arte o los armados de arte. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, no sé, si hay director de producción o hay productor ejecutivo, depende de qué figuras estén, van a hablar con las cabezas o quienes están organizando el trabajo en arte para decirles, bueno, durante la pre tenés determinada cantidad de horas a trabajar, o no tenés horas extras, o tenés estas horas que las podés administrar en la pre y en el rodaje. Sí creo que Pero está bueno, además de que vos lleves como tu control diario, digo, no sé, en las notas del celu, hoy entré y hoy me fui. También digo, muchas veces pasa en producción que hay muchas necesidades, que no todas se pueden resolver en el mismo día, y muchas veces pasa que seguimos atendiendo el celu después de hora, o teniendo que meter algunas cosas el sábado, que también esas cosas las hablemos con la persona que tenemos arriba, sea o nuestro jefe, o el productor ejecutivo, o el director de producción, y les digamos, che, yo necesito hacer este trabajo. También como pedir aprobación para esas horas, porque tampoco sería recomendable que, no sé, termina la semana y ustedes dicen, uy, yo trabajé 10 horas extras, no sé, todas estas noches. Y esas horas no fueron aprobadas, no fueron consultadas, entonces si el equipo está sobrepasado y necesita sumar una persona más o tiene que asumir esas horas extras, ustedes deberían pedir esa aprobación
y consultarlo previamente con la persona que tengan arriba. Eso sí me parece también importante, además de llevar como el propio conteo de horas. ¿Se Total. entiende, Fernanda? Sí, sí, perfecto. Sí, ahí pienso de vuelta en esto de las tareas dentro de estas jerarquías en un equipo. Cuán importante es remitirse a los que tenés arriba de, che, me están pidiendo para ayer todo esto, yo no llego, o no tengo la plata, o cómo hacemos, y ahí ayudar al que está abajo o hasta arriba para pensar, ¿no? Y bueno, a ver, veamos si el jefe de producción, la ambientadora, pensando en otras áreas, tiene contemplada que esta necesidad sea tomada como urgente o no. Digo, ahí volvemos a esto de las responsabilidades, de la organización del trabajo, de trabajar en equipo y estar comunicado. No sé si hay otra duda. Genial, gracias. Bueno, creo que podemos ir un poco, si no, con lo de ayudante de producción, bueno, que habíamos, bueno, meritorio recién, meritorio aprendiz runner, ya hablamos un poquito. Nos queda un poco lo de ayudante de producción, ¿no? Que digo, ayudaría al jefe y al asistente, digo, viene por debajo de ellos, y tiene como tareas de menor responsabilidad, puede manejar, digo, proveedores un poco, digo, todo esto, como decíamos, puede cambiar dependiendo de las maneras de trabajar de cada equipo, ¿no? Pero proveedores por ahí más pequeños o de menor responsabilidad, que pueden ser insumos de producción, que son, no sé, las cintas, el alambre, la soga, como a quién le tenemos que pedir todos esos insumos que se necesitan para la filmación, y también alquileres, ¿no? Que, bueno, pueden ser alquilar para, no sé, sillas, mesas, alquilar un gazebo, que es una estructura como de protección, por quien no sabe, para resguardarse o guardar cosas o protegerse del sol. Nada, digo, como que arma esa lista de insumos y de alquileres, el ayudante podría ocuparse de esta tarea, o también si hay que, no sé, conseguir un auto que tiene que verse de fondo, estos autos también los podría buscar el ayudante de producción, o si hay que buscar, no sé, un gato para una escena, también puede ocuparse de contactar el proveedor, contactarse con el proveedor, que sería un animal wrangler en este caso. Así que bueno, eso. Y puede tomar algunos recursos, ¿no? de necesarios que son para la película, que impliquen quizás eso, un nivel de responsabilidad menor que el que está llevando adelante un asistente. Eso. Sí. Bueno, y después meritorio, ya como recién dijimos, ya hablamos. Y bueno, por encima de la línea, como decía Dani, son, digo, ya tienen otros acuerdos y otros arreglos por fuera de lo que tiene que ver con el sindicato. Digo, por encima de la línea, la primera persona es el productor, productora, productore, es el dueño de la película, digo, quien va a tener los derechos de esa película, es la persona que consiguió el dinero, buscó el dinero, y muchas de las decisiones finales van a ser de esta persona. Dependiendo de la escala de proyecto, puede que el director también sea o no una de las personas que también tienen esas decisiones finales. Muchas veces pasa acá en la Argentina, haciendo películas nacionales, que el director también es productor de la película, así que, digo, a veces se unifica esta toma de decisión final entre estas dos personas. Sí. Para mí la definición de dueño o dueña de la película, el productor, que acá no lo pusimos, porque ya pusimos productor ejecutivo, es como la decisión más clara, porque digamos, ante cualquier evento legal o imprevisto legal, la persona que va a tener que responder, porque la película está a su nombre, es esa persona. Por eso es que le va a interesar la toma de decisiones creativas, financieras, presupuestarias, y es quien toma las decisiones finales, ¿no? Va a tener otro nivel de responsabilidad en esta organización de trabajo. Sí, totalmente. Que sí, bueno, nada, en escalas más chiquitas quizás, a veces director y producción son la misma persona, digamos, se presentaron, no sé, por ejemplo, para adquirir determinado subsidio del instituto, y bueno,
es la misma persona, quizás en una escala más chica o mediana. Sí, después en escalas más grandes podemos tener productor, productor ejecutivo, director de producción, productor de línea. Digo, podemos ya tener como todo, digo, para arriba, por arriba de la línea, tener 5 o 6 personas o más. Todo depende de la escala, sí, digo, productor entender cómo esta persona, como decía, me parece buenísima la relación de responsabilidad está en esa persona. Y después, bueno, productor ejecutivo, si lo hubiese, es la persona también, digo, que supervisa todas las áreas y supervisa que también se esté gastando el dinero como de una manera acorde a lo que realmente se puede gastar, ¿no? Digo, hay como un presupuesto que se estén cumpliendo esos parámetros, digo, uno tiene algo asignado, entonces uno sabe que no se puede pasar de determinado gasto porque la película empieza a salir más cara. Entonces el productor ejecutivo tiene que ir como supervisando que no nos estamos pasando, que la película se está llevando a cabo también cumpliendo la visión creativa, que las cosas están sucediendo, ¿no? Supervisa. Y acá también el director de producción puede hacer esta tarea de manejar el presupuesto y con el productor ejecutivo, dependiendo un poco cómo sea la estructura de la película, digo, pero para pensar un poco qué hacen estas personas, digo, eso, manejan el presupuesto más macro de la película, porque después el jefe de producción en general le dan solamente el presupuesto de producción, pero el productor ejecutivo o el director de producción manejan el presupuesto total de la película, desde actores, desde equipo técnico, desde la producción, desde arte, vestuario, entonces realmente tienen que estar controlando todos esos números, todos esos gastos para que la cosa no se desmadre. Entonces todas estas personas tienen una responsabilidad mucho más grande de supervisación del presupuesto y de que las actividades se están llevando adelante y que se está cumpliendo la visión creativa, ¿no? En sincronía con el presupuesto, que suele ser como una tarea bastante importante. Sí, y pienso también en la toma de decisiones, por ejemplo, de, no sé, tal película va a necesitar de que tal escena se cuente de tal manera y ahí va a estar el famoso valor de producción, ¿no? Como esas decisiones que tienen que ver con el presupuesto y la parte creativa, muchas veces están en manos de estos roles. Que también es, nada, toda una responsabilidad, ¿no? De decir, bueno, vamos a poner, vamos a destinar acá los recursos más grosos para esta película. Sí. ¿Hay alguna duda sobre esto? ¿Preguntas? ¿O quieren que pasemos? El próximo tema iba a ser tareas dentro de la etapa de preproducción para el equipo de producción de jefe, del equipo de producción que está en rodaje. Acá hicimos un punteo, seguramente haya más cosas, pero es como un punteo bastante concreto y básico de tareas, ¿no? Está bueno cuando comenzás, estas tareas son del equipo de producción de campo que está por debajo de la línea, con lo cual acá tenemos a un jefe o jefa de producción que organizó estas tareas y le puso fecha en esta planificación, en este cronograma para llegar al rodaje con la mayor cantidad de cosas resueltas dentro de lo posible. Y acá tenemos, por ejemplo, el armado de equipos, ¿no? Tener las cabezas de equipos, poder tener también sus asistentes, sus ayudantes, para la concreción de la película, el página a página. Por ahí página a página, para quien no Sí. sabe lo que en general es un día en donde se arma una reunión con cabezas de equipos o los asistentes más importantes de esas cabezas, y se hace una lectura de guión. En el caso, esto funciona fundamentalmente en cine, ¿no? Digo, y por ahí, así se llama más en cine y más de ficción. En documental se hace un poco menos, pero en cine se agarra el guión y se hacen jornadas de lectura. Entonces están todas las áreas, está arte, está foto,
Entonces, a partir de las cosas que se van leyendo, van surgiendo preguntas y necesidades. Uy, en esta escena necesitamos humo y yo quiero hacer este efecto. Buenísimo, ahí producción anota. Esta área me va a pedir esto. Empezar a estar atento, como ir tomando nota de las preguntas y necesidades que van surgiendo a partir del guión, para ir avanzando trabajo, ¿no? Y hay algo también de ese momento grupal, en donde las cosas se piensan y caen y se digieren distinto. Por eso es re importante como hacer esta lectura de grupo, para entender necesidades y futuros o posibles problemas que se nos pueden llegar a venir más adelante en rodaje. Claro, es el momento donde vamos a hablar del cómo vamos a contar esta película. Incluso cuando quizás no, digo, volviendo a la frase inicial de hacer que las cosas sucedan, muchas veces no se están pensando, ¿no? El cómo, no sé, la implicancia de armar un humo en tal lugar, y ahí producción muchas veces con solamente preguntar disparamos bueno, hay que pensarlo, o no, o nada, es como eso, empezar a hablar de cómo vamos a grabar, cómo vamos a contar esa escena, que después a nosotros nos va a derramar en necesidades, en recursos materiales, humanos, de lo que vamos a necesitar, ¿no? Para el rodaje. Otro ejemplo a veces es como, que pasa a veces mucho, como en esto de cantar, por ahí la directora dice, yo quiero que la cámara tenga este movimiento y que la luz esté entrando, y ahí el director de foto dice, pero yo no tengo esta grúa, y no tengo tanta gente para iluminar esto como vos querés. Y ahí el productor dice, no tenemos tampoco ese presupuesto. Entonces, está bueno en esta lectura que empiezan a verse estas ideas, claro, y se charlan ahí un poco. Entonces es un gran momento para aprovechar en películas para eso, anticiparse a futuras situaciones, ¿no? Claro. Sí, poder pensar entre todas las áreas, ¿no? Cómo resolver creativamente para que se cuente y esa escena tenga la fuerza que este director o directora está necesitando. Nada, comunicación de vuelta y laburo en equipo. ¿Alguna duda sobre el página a página o idea o pensamiento que quieran compartir? Hola, ¿qué tal? No sé si se me escucha, porque no me aparece el cuadrito. A mí me gustaría consultar sobre el tema de lo que son los permisos, tipo, ya sea para una locación o demás. O sea, ¿quién se encargaría como de eso, o sea, de los permisos? Y si es, o sea, dentro de lo que es la etapa de la preproducción. Permisos, sí, muy importante. Técnicamente igual, o sea, en lo ideal debería haber una persona de locaciones, en la lista de chicas está como jefa de locaciones. El área de locaciones debería gestionar permisos para filmar, no sé, en la calle, para cortar una calle. No sé si a ese tipo de permisos te referís. Sí, en realidad, o sea, permisos en general. Yo como que todavía no, o sea, estoy estudiando comunicación audiovisual acá en Mar del Plata. Todavía no me recibí, estoy como en proceso. Y nada, como que también me gustaría como saber un poquito más de esto, si bien nosotros lo hablamos, pero bueno, no sé si tan así como en profundidad. Y nada, también porque nunca tuve una experiencia así como de rodaje como más profesional, supongamos, o sea, por fuera de lo que sería la facultad en realidad. Claro. Sí, depende de qué tipo de permisos hablemos. Los que tienen que ver con los espacios, con las locaciones, por lo general hay un equipo, un área, ¿no? Como está arte, está foto, está sonido, está producción, está locaciones, y son quienes se ocupan de tramitar los permisos. Durante la preproducción, cuando ya tenés definidas las locaciones, para eso tenés que haber hecho un scouting técnico, scouting de director, elegir la locación, definir un día, una franja horaria, y acá en Buenos Aires tenemos, dentro de lo que es la CABA, los permisos tienen que ver con, se tramitan en Baset, y después en provincia de Buenos Aires tenés Bafilm,
También tenés como la gestión con cada municipio, ¿no? que va a tener sus lógicas y sus leyes, que eso se va renovando día a día o mes a mes, por lo tanto hay que estar como averiguando en cada nuevo proyecto, bueno, voy a grabar en Bécar, ahora en Bécar, ¿qué están pidiendo? ¿Con quién lo tengo que hablar? ¿Con Bafilm? ¿Con la policía? ¿Con, no sé, con, Municipio. digamos, con el municipio? Cada espacio, cada barrio, me voy a Bariloche, voy a hablar con Bariloche. Es una comunicación acá muy clave entre producción y locaciones, pero lo que tiene que ver puntualmente con los espacios y con las locaciones, en el formato ideal tenés un área que es locaciones, ¿no? y que se van a ocupar de eso. Siempre están en comunicación con dirección y con... hacer una película es clave entender esto, es un trabajo en equipo, ¿no? Porque el día quizás a grabar esa escena que es en Bécar y bla, lo puede definir más dirección, porque tenemos a tal actriz que solamente puede ese día, y ahí, bueno, es fundamental esa comunicación con dirección que nos va a poder arrojar ese plan de rodaje y ese llamado diario para que locaciones pueda tramitar el permiso. Sí puede pasar, y no te voy a mentir, Guillermina, que puede pasar que no haya un jefe o jefa de locaciones y que de repente surja en un página a página que queremos filmar en la calle y ahí producción pregunte, che, ¿y quién va a pedir este permiso? Ok, bueno, ¿se trae a alguien? Bueno, y si no se trae a alguien, bueno, lo asume producción, estamos de acuerdo en que producción quiere asumir esa tarea, por más que técnicamente no corresponda. A veces, digo, nada, en un documental de 5 personas no vamos a traer por ahí por los recursos a un jefe de locaciones, y por ahí de producción nos van a dar una mano más de buena onda a tratar de tramitar eso, digo, pero en un marco ideal debería haber una persona de locaciones haciendo este trabajo, ¿no? Por algo digo, en la página de SICA ustedes pueden bajar las escalas salariales donde están todos los roles que tiene una película ordenados, ¿no? Claro. Bueno, justo ahora que mencionás esto de un documental con 5 personas, a nosotros nos está pasando eso con nuestra tesis. Somos 4 personas, entonces es como que todos estamos haciendo medio malabares, ¿viste? Como para tratar de manejar la situación. Obvio que es un trabajo en equipo y que tenemos en claro que vamos a necesitar de más personas probablemente para que nos den una mano. Pero bueno, era como más que nada eso mi duda. Así que gracias. Hola, ¿se escucha? Sí. ¿Cómo va? Tengo una consulta que va con lo de Guille también. Respecto a permisos, por ejemplo, si hay que filmar con un menor, ¿quién se encarga de eso? Bueno, creo que tanto Dani y como yo hemos hecho permisos de menores. Hacer permisos de menores los hace el área de dirección, como en general el ayudante de dirección. El primer ayudante de dirección podría hacerlos, o también hay gestores. Está la figura de gestor de permisos de menores o gestora de permisos, que son personas que trabajan como proveedores que directamente se ocupan de hacer todo lo que tiene que ver con permisos, pero no debería ser una responsabilidad de producción tener que ocuparse de los permisos de minoridad. Es un trámite además como bastante engorroso porque se necesitan determinada documentación de la familia, que esas familias vayan a firmar una escribanía, presentar determinada cantidad de días hábiles los permisos en un ministerio de trabajo o en el ente que regule todo eso. Entonces, en un marco ideal, hay una persona gestora o hay un primer ayudante de dirección o segundo ayudante que se está ocupando de realizar y que tiene experiencia también. No le recomiendo a nadie que no haya hecho esto nunca, que se mande como primera experiencia laboral a hacer un permiso, porque hay como muchas infos sobre cómo presentarlo, hay muchos posibles errores que se cometen si no hay la experiencia suficiente. Claro, y también pensándolo, digamos, ¿por qué hace esta aclaración, Pau? Tiene que ver con que lo haga, que recaiga un poco más en el área de dirección, tiene que ver con cuando grabás con menores, forman parte del cast, de los talentos, del elenco, ¿no? Entonces, como es necesaria la decisión de qué niño, en qué día, digamos, y esto tiene que ver con trabajo infantil, digamos, que
es un tema, nada, que no hay que tomarlo ni aceleradamente ni a la ligera. Digo, hay organismos, tenés legislaciones que hay que ser muy respetuoso porque tiene que ver con el trabajo infantil, que no es legal, pero tenemos una secretaría y hay una ley que lo avala, en todo caso, si es que se pide el permiso para un día determinado, en un horario determinado y en un lugar determinado, con lo cual todo esto tiene que ver mucho con ese plan de rodaje que se está armando, y muchas veces, al menos en mi experiencia, es una tarea que confluencia entre dirección y producción, porque producción hace más que nada un seguimiento para que se pueda respetar ese tiempo, esa presentación, no se avasalle, ¿no? sobre esa jornada, pero sí, es una tarea que tiene que ver más con eso, con el elenco, y yo creo que un poco tiene que ver con eso, que es más, ubico que debería ser más del área de dirección, pero bueno, siempre ha pasado de estar como ayudando, acompañando y demás. Súper claro, gracias. De nada. Bueno, ahí, digamos, ubicar, por ejemplo, lo de los permisos dentro volviendo a las tareas dentro del cronograma de preproducción, los permisos de minoridad para ser presentados según graves en el lugar que es muy importante ubicar dónde vas a grabar, porque dentro de la CABA tenés un tiempo determinado para la presentación de permisos. En otras provincias cada provincia va a tener su legislación y sus tiempos, entonces es fundamental armar un cronograma de tareas, una agenda, y que todos estemos laburando en pos de esa agenda, ¿no? Volviendo Sí. al listadito. Algo por ahí del cronograma, para quien nunca vio antes un cronograma, el cronograma, imagínense como una agenda, lunes, martes, miércoles, los días, y ahí se van poniendo las actividades o eventos de ese día. Por ejemplo, el 2 de abril ponemos este día, vamos a ir a visitar las locaciones. El 4, ensayo de actores. Y es un cronograma en donde ponemos los eventos que involucran la importancia de como gran parte del equipo. No ponemos, yo, Paula, tengo solo una reunión con alguien a las 10 de la mañana. Pongo cosas que involucran a mucha gente. Estos días se filma, estos días vamos a dar locaciones, estos días hacemos casting. Todas las actividades grupales como importancia, que tienen que estar enterados las demás áreas, las ponemos en un cronograma, justamente para poder organizar el trabajo, para tener eso presente, y para poder también, el cronograma sirve para poner una fecha límite. Es decir, el 25 de abril tenemos que tener todas las locaciones cerradas. Entonces, como ir poniendo determinadas informaciones en el cronograma que nos ayuden a organizar ese trabajo. Por eso es re importante el cronograma. En general también el área de dirección ayuda bastante a colaborar y armar y a empujar que se arme este cronograma, pero bueno, la producción también tiene que estar pendiente de que esto se haga y de que esto se cumpla. Total, este cronograma de producción tiene tareas que son correlativas, con lo cual para definir todas las locaciones, primero tengo que haber hecho un scouting de dirección, donde si es que se puede, elegirlas, después ir a verlas, con lo cual hay una correlación en esas tareas que se va a organizar de acuerdo a eso, ¿no? Primero tengo que establecer esto para después poder llegar a esto, y que todos laburemos y que todos sepamos que estamos laburando para esa concreción. Por eso se establecen fechas límites y demás. Y te va marcando la agenda, ¿no? Ese ritmo a trabajar para materializar la película. Siguiendo con las tareas, aparece el desglose de producción, ¿no? En producción tenemos un desglose en recursos humanos y materiales. Recursos materiales, ahí aparecen, no sé, los efectos especiales, si hay animales, si hay armas, si necesitamos construir algún dummy, si necesitamos vehículos. Esto puede ser
infinito y depende de cada película, ¿no? De cuántos recursos vamos a tener y si vamos a tener todos estos recursos. Puede que haya películas que no necesiten ninguno de estos recursos. Pero por lo general la actividad va marcando que, nada, hoy en día tenemos proveedores de animales, proveedores de efectos, proveedores de vehículos, ¿no? Y esos recursos los maneja producción siempre en comunicación con las otras áreas, ¿no? Con dirección, con arte. Pongo un ejemplo, ¿no? El tipo de vehículos que va, el tipo de auto que va a necesitar tal personaje, y para la búsqueda de ese vehículo voy a conversar, yo producción voy a conversar con dirección para que me cuente de qué año es ese vehículo, si está roto, si está nuevo, si está muy limpio, ¿no? Y demás cuestiones. Arte también va a ser su devolución, ¿no? Porque tiene que ver con, nada, la creación de un personaje, la creación de su universo, y ahí voy a tener ciertas coordenadas para luego buscar ese vehículo. Lo mismo pasa con los animales, con las armas, o sea, con diferentes recursos materiales que se van a ser necesarios para contar la película. Decíamos antes que el jefe de producción tiene su presupuesto, ¿no? Su presupuesto que le han asignado para el rodaje. Hay un presupuesto más macro, pero al jefe de producción le destinaron puntualmente el presupuesto para el rodaje. Y ese presupuesto va a tener una organización en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, no sé, sacar anticipos para lo que es catering, para la comida del rodaje, ¿no? Y esa organización en el tiempo es la otra planilla que se llama cash flow, es para entender en qué momentos vamos a necesitar sacar dinero y estar comunicado con las otras áreas que van a estar administrando este dinero. Sí, bueno, y después, nada, como decíamos, todo lo que es tareas en sincronía con otras áreas, funciona también un poco con recién hablábamos un poco del cronograma, ¿no? De estas actividades que involucran a más de una persona, todo lo que tenga que ver, coordinar pruebas de vestuario, maquillaje, pruebas de probar un lente, una cámara, o todos los equipos, o visitas a una locación, la producción se tiene que ocupar de que haya lo necesario. Si hay que poner una movilidad para ir a estar en un lugar, producción se ocupa. Si hay que convocar a todas las personas para que salgan a las 10 de la mañana con un transporte a ese lugar, también se ocupa producción. De buscar un lugar para hacer la prueba de vestuario también se ocupa producción, de que haya percheros se ocupa producción, de todo lo que necesitan estas actividades se va ocupando producción de ir resolviéndolo. Así que bueno, un poco todo lo que tiene que ver con estas tareas y con supervisar áreas, las necesidades, también de todos estos, dices, seguros, ¿no? Asegurar a todas las personas, asegurar a todo el equipo técnico, también de eso se ocupa producción, citar a las personas, tanto para las actividades puntuales que puedan suceder en la preproducción, como cuando hay que hacer citaciones para rodaje. Luces tiene que estar a las 10, arte tiene que estar a las 11. Una persona de producción es la encargada de hacer las citaciones y le avisa por mensaje o por llamada a estas personas: tenés que estar en tal día, en tal horario, en tal lugar. Correcto. Así que esa también es una tarea de producción. Nos van contando que esto se termina a las 12, quería comentarles, nos extendimos un poco, así que por eso le estaba metiendo un poquito de pata recién. Pero bueno, nada, después si querés pasamos a las tareas de rodaje de la producción. Y hacemos un punteíto acá. Sí, que es un poco lo que venías diciendo, Pau, ¿no? Las citaciones, organizar de vuelta el trabajo, quién tiene que entrar antes, porque hay que terminar, no sé, un armado de arte para que después pueda Luces entrar a
a iluminar eso que terminó arte, entonces bueno, a arte le está faltando, va a entrar 2 horas antes, ¿no? Y se organiza ahí las citaciones. En rodaje vamos a tener el llamado de dirección, que es lo que nos va a decir lo que vamos a grabar en ese día y las necesidades distribuidas en esos recursos para cada área. Entonces es tarea de todas las áreas, pero producción un poco también como comunicador ahí o nexo comunicador entre todas las áreas, va a estar supervisando y atendiendo a que esas necesidades estén ese día que vamos a grabar, con lo cual si el llamado lo tenemos un día antes y trabajamos encima con un plan de rodaje que está extendido en el tiempo, ir, ¿no? Como acompañando y coordinando con el resto de las áreas que para tal día acordate que tenemos que tener tal cosa. Surgen imprevistos en un rodaje, siempre van a surgir algo que no vamos a poder tener en nuestro radar. Por eso es importante que la planificación anterior para llegar al rodaje sea lo más efectiva posible, ¿no? Porque tenemos que estar permeables a eso que puede suceder, que no lo tenemos planificado ni controlado. Entonces, bueno, nada, estar como más suelto dentro de lo posible y con las otras tareas resueltas para atender a esos imprevistos. Siempre tiene que haber una persona de producción en el set, ¿no? Eso es fundamental, que esté atendiendo, si no es el jefe de producción, porque hay jefes de producciones que les gusta estar en set y en comunicación, ¿no? Con los handys, con sus ayudantes y asistentes, quizás es otra persona, ¿no? Que haya alguien en el set contándole al resto, che, tal se siente mal, se va a salir un rato, bueno, hicimos un corte, o bueno, está todo bien fluyendo, o nos estamos atrasando, vamos a atrasar el almuerzo, ¿no? Como estar en comunicación con el resto del equipo de producción y que haya unos ojos desde la pata de producción que puedan ir anticipando y contando, y anticipando también lo que va siendo necesario. Sí. Siempre hay gente que está más atenta de producción al set. El set es el lugar de filmación, por las dudas. Y hay otras personas que están pensando en lo que hacemos mañana, lo que hacemos pasado, lo que hacemos la semana que viene, y de ir avanzando con todas esas necesidades. Y también mismo que hay cosas, nos dicen, uy, se cambió todo lo de mañana. Bueno, ya imprevisto salir a resolver eso. Claro. Por las dudas, aclaro que dejé un link de Drive que lleva un llamado diario, que sería como el plan de rodaje de una jornada. Les dejé un ejemplo ahí, les dejé el PDF de esta charla también en Drive para que les quede. Cualquiera accediendo a ese link puede entrar y descargar. Solo por las dudas, si esto se corta realmente a las 12 como nos anticiparon. No están pudiendo extenderlo, así que por eso es que les quería decir que si fuese por nosotras, seguimos obviamente más. Bueno, después toda la pata administrativa también es muy importante para producción y para cada área, digo. Para arte que también tiene muchos gastos, o vestuario también una persona tiene que ser la encargada de ese manejo del presupuesto del área, de pedir pedidos de efectivo, de pedir pedidos de transferencia para pagarle a la gente y a sus proveedores, de poder rendir ese dinero. Toda esa contabilidad del área de producción es muy importante porque producción pide un montón de dinero, maneja mucho presupuesto, y es muy importante que realmente haya un control, que haya un seguimiento de esos gastos, que podamos tener la documentación necesaria para acompañar cada uno de sus pagos. Por otro lado, también producción se tiene que ocupar de que los contratos estén firmados, o dependiendo cada película. Hay películas que se ocupa alguien interno de la productora o alguien de administración, hay películas donde alguien de producción se ocupa de que los contratos de SICA, los contratos de todas las personas se firmen, de que cada responsable de área entregue las horas que hizo, como recién habíamos charlado hace un rato, esas horas que hace cada persona se planillan en una planilla específica de SICA. Esa planilla la tiene que entregar el responsable de cada área. Producción va como teniendo toda esta documentación porque después se la deja a la productora, entonces también se ocupan como de controlar todo este macro de información. Así que un poco
todo lo que tiene que ver con la administración también es algo muy importante para el área de producción, porque manejan su presupuesto, pero también manejan contratos, también manejan horas extras, que no son solo de su área, sino también de las demás áreas de la película. Sí, y lo pusimos de esta manera porque a veces la vorágine del rodaje hace que uno empiece a como patear ciertas cosas, como por ejemplo las rendiciones, ¿no? Y de repente terminás la película y te encontrás con millones de cosas a rendir, que te den facturas, que pusiste algo de plata, que nada, como... Por eso es importante ubicarlo dentro de la organización del trabajo y es ir haciéndolo, ¿no? No que esa vorágine del set nos lleve puestos en esta pata que es también clave. No sé si nos quedaba algo más. Bueno, un poco, ¿qué es importante para producir, no? A modo de cierre y conclusión, si quieren contarnos también, no sé, qué impresiones les quedaron o pensamientos. Acá pusimos como estas palabras que son medio disparadores y claves para nosotras. La comunicación, como venimos, ¿no? Diciendo insistentemente, el poder delegar a tu equipo y a las otras áreas, ¿no? Para poder balancear y trabajar en equipo, que nadie quede sobrecargado, ¿no? Sobre cosas a laburar, y que sea equilibrado el nivel de responsabilidades y el nivel de tareas. Para esto también es clave tener como un buen clima de trabajo, el respeto con los compañeros, el respetar que tal compañero está terminando esta tarea y no lo podemos sobrecargar, ¿no? Pienso en situaciones. El no dar por sentado nada. Había alguien que habló del sentido común. Yo entro mucho en contradicción con el sentido común porque siento que a veces, nada, es el menor, como dice el dicho, es el menos común de los sentidos, y ahí entra esto de no dar por sentado nada. ¿Vos cómo te imaginás grabar esta escena? ¿Cómo te imaginás? Yo me la estaba imaginando de esta otra manera, ¿no? Como el poder hablar, el poder comunicarse, el poner sobre la mesa cómo nos imaginamos, ¿no? Desde un cronograma de tiempos a cómo imaginamos la distribución de los recursos, y cómo contar una escena. Bueno, y por ahí veo algunas preguntas ahí que quedaron en el chat. ¿Dónde se graba esta presentación? ¿Se puede disponer? Le vamos a preguntar a Zika a ver si van a publicar esto en algún lado o si dejan algún link y por ahí se los podemos hacer llegar a los asistentes que dejaron su mail. Por ahí vamos a pedir eso. Consejos para ingresar a trabajar en producción. Bueno, por ahí te puedo decir que la manera, a mí me sirvió mucho estudiar cine o algo referido al audiovisual, porque ahí conocí mucha gente que estaba arrancando o empezando, y mis primeras experiencias fueron trabajar con eso, a partir de compañeros de la universidad que fui conociendo. Yo sé que, bueno, hay muchos, se pueden mandar mails, a veces las universidades hacen sus propias convocatorias, pero bueno, hay que tratar de conocer gente que esté adentro. Creo que eso es lo que más te recomendaría, ver quién puedes conocer en tu radar, o o ver quién, como buscar en esa línea y en ese grado de distancia, quién conoces, insistir para que te metan como meritoria, como aprendiz, y tener la primera experiencia, y una vez que uno tiene esas primeras experiencias, ya estás en una agenda, ya tenés el número de alguien, y es más fácil seguir insistiendo. Pero nada, no sé, por ejemplo, hacer talleres presenciales de Zika cuando los den, o hacer talleres en universidades, son lugares donde uno conoce gente que trabaja en el medio, así que trataría de eso, de llegar a esas personas de alguna manera. Mandar mail a productoras. No tener vergüenza de ir pidiendo, ofreciéndose, el caminito yo también hice ese caminito de arrancar como meritoria, aprendiz. Me parece que es como una forma noble de incluso empezar a entender la actividad, ¿no? Y
ir adquiriendo cada vez más experiencia, más contactos, más, más conocimiento sobre la actividad, que después te va a poder permitir pararte de otra manera cuando tengas una responsabilidad mayor. Yo insistía mucho con esto de la responsabilidad porque como Pau hicimos ese caminito y nos ha tocado quizás algunas veces estar como en algunos lugares medio incómodos, y por eso es que digo que está bueno cuando hiciste ese caminito de entender, bueno, en realidad yo estaba ahí, me podía equivocar, ser meritorio en algún punto es eso, estás nuevo en un rol con millones de preguntas, que está buenísimo hacerlas, yo eso también lo recomiendo un montón, de preguntar, de cómo fue que tomaste al jefe o al asistente, qué sé yo, cómo fue que tomaste tal decisión, qué te llevaste, eso te hace como también formar criterio y entender y aprender y conocer. Pero sí, los puntos de estudio siempre son un buen lugar para conocer gente y que son puertas, ¿no? Que se van abriendo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Aprovechando que no se nos cortó esta charla a las 12 como creíamos. O algo que quieran contar. O algo que no haya quedado claro, digo, todo, hacemos este espacio un ratito más para eso, si quieren. Perdón, yo tengo... No, adelante. Bueno, con respecto a lo que hablaban antes del tema de los permisos de menores y eso, toda la cuestión de contratación de talentos queda bajo dirección, y el manejo de esos presupuestos quedan bajo producción, o después bajo dirección, o dirección dice, che, este talento, y se lo deriva a producción para que gestione la contratación. Mira, está muy buena tu pregunta, Mariano. Mira, en general, voy a arrancar diciendo esto, cuando uno trabaja, yo hice películas grandes donde, no sé, Dolores Fonsi, Darín, todos estos talentos que tienen eso, son actores, actrices reconocides. En general, un productor ejecutivo cierra con representantes de estos actores, actrices, de antemano, una remuneración, porque actores tienen una escala salarial, pero esa escala suele ser muy baja para personas de renombre. Así que personas como que suelen cobrar por arriba de una escala salarial de actores, que en general suelen ser personas famosas o ya con un nombre encima, son cosas que cierra un productor ejecutivo de antemano. Después, todo lo que tiene que ver con personas que van por el día, o personajes más chiquitos, o los extras, hay una escala que es la de la Asociación Argentina de Actores. Ustedes pueden entrar a la página, pueden bajar las escalas salariales, van a ver que está dividido por publicidad, por cine, etc. Y en esa escala salarial está dividido el rol de el protagonista, como sería el primer rol, hay secundarios, hay terciarios, y después hay bolos mayores, bolos menores. Esa es una escala que el equipo de dirección respeta, y hay un talonario específico que también tiene el área de dirección que se ocupa de manejar, pero todo lo que es ya talento famoso o ya más importante, así como de renombre, lo maneja un productor de ejecutivo con representantes siempre de antemano. Es como un poco lo que pasaba con el equipo técnico por encima y por debajo de la línea, ¿no? Depende un poco del modelo de producción, de la escala de producción. No sé, un productor ejecutivo va a haber volviendo a esto del, no sé, vio un valor de producción en tener tal aparición de tal actriz de cine. Entonces ahí quizás es más una conversación entre director y productor ejecutivo, ¿no? Y los que están por debajo de la línea, quizás es más una coordinación entre el equipo de casting, ¿no? Que no hablamos acá, pero hay muchas veces directores de casting, y esa es una comunicación presupuestaria con un productor ejecutivo, con un director de producción. Digamos, producción va a estar
Producción es el área que es medio como una amalgama que aparece linkeada a todas las áreas, ¿no? Porque es el manejo de los recursos, esa decodificación de los recursos, pero depende mucho del modelo de producción, de cómo, de cada rol, qué rol dentro del equipo de producción va a estar comunicándose con esas áreas. ¿Había alguien más que quería preguntar algo? Sí, yo. Hola, soy Walter. Hola, Paula. Hola, Daniela. Eh, por ahí, nada, tengo unas experiencias buenas y malas siendo asistente de producción y en otros roles de equipos chiquitos, pero por ahí preguntarte, no sé si han tenido como rodajes de montaña o rodajes en Patagonia, de que digamos, a veces la Patagonia o el clima es absolutamente impredecible y o qué cosas les puede haber pasado que nos den como experiencia a futuro, ¿no? Bueno, yo en 2021 produjo un largometraje en Bolsón, en toda la comarca andina. Apenas se volvió a fase 1 una semana antes de filmar y filmé en temporada de lluvias. Bastante frío, pues ya era mayo y junio, así que ya empezaba, bueno, empezaba a refrescar yo. Acá porteña, ya para mí mayo era mucho frío, y disculpas, pero sí, como anticiparse, creo que es fundamental ir lo más preparados desde pedirle al equipo técnico que lleve ropa ideal, que lleve un cambio de zapatos por si se mojan, hay que tener no los pilotines del chino que no sirven para nada, sino pilotines, hay que tener sombrillas para la lluvia, digo, hay que estar siempre lo más preparado que se pueda, porque también depende de producción, que estas personas que están ahí filmando con -2 grados, con una lluvia que no corta hace 8 horas, embarrados hasta acá, que estas personas estén cómodas, que tengan lo necesario. Entonces, producción siempre, y mismo si tenemos que ir a filmar a Salta en pleno enero y hace un montón de calor, no sé, me pasó también de filmar a fin de año, digo, en noviembre en Catamarca, con un sonda, con 40 y pico de grados, y tenemos que que la gente tiene que llevar gorros, hay que llevar protectores, si filmamos en el Delta hay que llevar mucho off. Digo, producción siempre tiene que pensar al lugar a donde va, cuál es la adversidad que propone ese lugar, y llevar todo lo necesario para estar preparados. Entonces, en el sur hay que equiparse para combatir todos los desafíos que nos pueda llegar a proponer el sur. Muchas veces, quien nunca fue al sur no sabe de estas adversidades, pero cuando vamos en scouting, que es esta visita de locación, nosotros vamos a estar en el lugar viendo qué hay, qué es lo que pasa, y entender cómo podemos prevenir todos esos futuros desafíos, ¿no? Correcto. Sí. Pienso también, o sea, la importancia del scouting ahí es clave, y también investigar sobre, no sé, vas a grabar a determinado lugar que en determinado momento del año tiene muchas lluvias, entonces bueno, ahí quizás es una decisión mayor que se va a tomar de correr el rodaje para otra etapa donde no llueva tanto, porque una cosa es una garúa, una lluvia liviana, y otra cosa es una lluvia pesada, constante, con frío. Si hacemos el esfuerzo de ir hasta el sur, ¿no? Pensando que nos estamos moviendo desde Buenos Aires para grabar allá, no va a ser justamente para encerrarnos en un interior, sino es aprovechar ese exterior increíble que nos está pidiendo la película para ser contada. Con lo cual es como clave entender qué nos va a dar ese paisaje, qué condiciones climáticas nos va a arrojar, y poder acompañar al equipo que esté cómodo, que pueda estar trabajando para grabar la película y que eso no se transmita a lo que estemos grabando. Ahí Manuel dijo que no podía prender el micrófono, no sé, Manuel, si pudiste reactivar, o que nos querés preguntar en el chat. Si están viendo un grupo, hay un grupo de producción. Quien tiene el link, compartirlo.
Grupo de producción. Para en el que ofrecen, cuando buscan gente para trabajar. Tengo varios grupos de WhatsApp de colegas que están laburando bastante en Cava, pero sí, hay. Emanuel A, Domínguez, sí. a mí personalmente me costó bastante encontrar grupos tipo Bolsa de Trabajo Audiovisual que sean públicos y que estén activos. O sea, si bien tuve mis primeras experiencias en la industria, quiero seguir avanzando y me resulta que es algo muy cerrado. Y todo el tiempo me repiten tipo, hacer redes, hacer redes, hacer redes, hacer networking, pero sigue siendo difícil, es como muy cerrado, ¿no? No van a publicar en LinkedIn, buscamos asistente de producción, es algo bastante cerrado. Sí, y también está muy centralizado acá en Buenos Aires, ¿no? Me parece la actividad. Eso tenemos que empezar a descentralizar, no sé cómo, pero está muy centralizada la actividad acá en la Cava y sería bueno descentralizarlo, como Sí, tantas otras. se está empezando muy de a poco y es como un largo camino por delante a que las provincias tengan sus propios fondos, está empezando a haber, bueno, como más prioridad para lo federal y para descentralizar, pero digo, es un camino todavía largo y por recorrer, y mismo digo, estoy totalmente de acuerdo con vos, que no hay un mail y no hay una convocatoria en Zona Jobs, en donde uno realmente pueda aplicar, es muy de la red, del contacto, por eso les compartimos nuestras experiencias que son esas, digo, haber estudiado o haberme ido a capacitar a algún lugar donde ya hay gente que trabaja y empezar a insistir, hay que aprovechar. A los No sé, docentes. no sé qué pasará este año, pero digo, por el año de elecciones, pero el año pasado y el anterior, digo, fue un boom de series y se necesitó mucha gente. Hay que aprovechar esos momentos de los boom de series porque falta gente y porque la gente sale a buscar equipo a lo loco. Entonces, nada, es un trabajo buscar trabajo, eso seguro, pero bueno, hay que seguir insistiendo y creo que de eso se trata un poco esto que hacemos, ¿no? Y animarse, yo estaba pensando también en como mis primeros laburos que yo a veces no me sentía lista para tal cosa. Creo que los primeros laburos en algo siempre van a traer eso, ¿no? El no sentirse listo, pero ahí ir insistiendo e ir probando. Pienso también en las puertas que son los docentes, ¿no? De quiero trabajar en algo, ¿cómo se te ocurre? E ir probando también por ahí, los propios compañeros. No sé, Sí, estén atentos a los cursos de capacitación de SICA. SICA da cursos de capacitación, muchas veces va gente que ya trabaja en la industria. Eso también es un espacio, más allá de universidades, y no tener que estudiar una carrera completa de 2 años y medio, 3 años y medio, 5 años. Pero hay cursos de capacitación como los de SICA donde uno puede encontrar mucha gente en la industria. Total. Total. Sí, a veces la clave también es ser un poco cara dura, ¿no? Tener confianza en lo que haces. Yo tengo una experiencia medio loca, estaba en Mar del Plata en el Festival de Cine, y me habían hablado de un director. En realidad una vez estaba en una charla, vi una chica hablando de cómo tenía un fanzine, que después lo fue pasando un corto y tuvo un interés de Netflix, y dijo, no, con las rendiciones, eso nos recostó. Y yo me acerqué y le digo, che, mirá, yo estudio producción, laburo en producción, te puedo ayudar con eso. Me dice, bueno, anda a hablar con el productor. Y en Mar del Plata estaba este productor y director. Fui a la función de su corto y a la salida me acerco y le hablo. Le digo, che, ¿cómo estás? Ta, 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 ta. Y un par de semanas después me escribe para solicitar ayuda con la distribución de su corto. Y fue tipo, che, lo único que hice fue ir, ver un corto y a la salida hablar. Claro. Y nada, a veces es ser un poco cara dura y tener confianza.
Totalmente, totalmente. Bueno, los festivales son lugares de encuentro, ¿no? Están medio, hoy en día, medio pobres los festivales, pero son lugares de encuentro para gente de la industria que está buenísimo, ¿no? Aprovecharlos esos espacios. Perdón, también viste las asociaciones por ahí de realizadores. Yo soy de Salta, por ejemplo. Nosotros ahora estamos armando la web de la Film Commission y también va a haber un directorio ahí de un relevamiento de todos los técnicos porque somos re pocos, somos casi el del norte. Hace poco trabajé en una serie y éramos casi todos los técnicos del norte nada más. Y éramos Sí. como 30, porque son lugares donde generalmente no hay escuelas, entonces solamente está la del ENERC o la de Tucumán, pero entonces no hay y la mayoría de los técnicos se van a Buenos Aires o a otros lugares, entonces cuando hay producciones locales o cuando vienen grandes producciones de Netflix o de publicidad, los técnicos, o sea, escasean. Entonces, Totalmente. ahora nosotros con el gobierno, por ejemplo, vamos a hacer ese relevamiento de todos los técnicos que hay, y cuando viene alguna producción que pueda tener de referencia eso, y de hecho, no sé, hay otras páginas no sé, en la de Bariloche, por ejemplo, que también existen, y muchas veces no sé cómo se organiza cada provincia en ese sentido, pero existen, digamos, o sea, la posibilidad de que sea como un foco, ¿no? Donde ir a buscar esos espacios, y también ir y hablar con la gente que está en esos lugares y exponer, digamos, que, bueno, soy técnico y dejo mi contacto y ya, porque por ahí las vías están también y como no las sabemos, no las tomamos. Entonces, me parece eso, como dejar ahí una Totalmente. datita. Sí, está bueno lo que dice la compañera Re. Sí, agruparse con los que están ahí alrededor en las provincias, eso me parece que es clave. Muy ¿Alguna clave. consulta, duda antes de cerrar? Tenemos unos minutitos más. Bueno, nada, ahí quedaron un par de links, si quieren revisar, no sé, digo, están los cursos de SICA y pasaron a grupos donde hay laburo, talleres de capacitación, el modelo de plan de rodaje también lo pasé en el chat, planillas de SICA, escalas salariales de actores y de SICA también pasé el link. Pero bueno, ahí voy a volver a tirar el modelo de plan de rodaje para que, por si quedo muy atrás. Acá, modelo llamado diario. Se los dejo Perfecto. ahí en el chat. Así que bueno, nada, un gusto haber dado esta charla con ustedes. Fue así, tratamos de tirar un par de lineamientos en lo que se puede en 1 hora y media, un poco más. Esperamos que haya sido de guía. Nada, y gracias por quedarse Gracias hasta por el final participar. y participar también con sus preguntas. Sí, por el interés y cualquier cosa, nada, nos pueden encontrar ahí en las redes para seguir conectados. Ya les Bueno. estoy mandando invitación en LinkedIn. Cool, Yo lo tengo aguante. muy desactualizado, esa red, pero de una, ahí estamos. Aguante. Bueno, gente, muchas gracias y nada, cualquier cosa acá estamos. Éxitos con las Gracias. búsquedas. Sí, gracias también a Zika por el espacio. Sí, Y muchas gracias. Y esperemos que nos haya sido útil fundamentalmente, un espacio más para seguir conociendo gente también, así que bueno. y seguir pensando, ¿no? La actividad que está bueno eso. Bueno. Nos despedimos acá. Muchas Gracias gracias por por todo. gestionar todo esto, chicas. Fue útil, posta. Gracias. Bueno, me alegro. Bueno, buena semana y hasta una próxima.